El espíritu de porneia se manifiesta en tres ámbitos o en tres características. Número 1, la fornicación sexual. Número 2, la fornicación doctrinal. Número 3, la fornicación idolátrica. Y de eso vamos a hablar en esta mañana a través de este programa El Eco de Dios, del Ministerio Casa de Gobierno, Apóstol Henry Camacho. Nuestra sede principal está allí ubicada en La Calera, la central. Pero Dios nos ha permitido abrir una sede en La Aurora, donde encontrará a la pastora Marta Moreno ministrando los sábados allí a partir de las 4. Los días martes tenemos una sede en el barrio San Luis, vía La Calera, donde está la pastora Celsi los días martes a partir de las 7. Pero puede también buscar Casa de Gobierno en Villaluz, localidad Engativá, donde estoy todos los martes junto con mi esposa a partir de las 6 de la tarde, ministrando una palabra de reino y de cambio para su vida. También puede ir a Soacha, conjunto residencial La Grandeza 2, donde está la pastora Gloria Camacho y el pastor John, allí en un grupo muy especial los días martes a las 7 de la noche. Puede subir a la sede principal los días miércoles, donde está nuestra pastora Marina, allí a través de ese ministerio en la sede principal, o los días sábados en las vigilias de las 6 de la tarde, a las 7 de la noche, o los domingos en el servicio general a las 10 de la mañana, donde estoy con mi esposa ministrando dentro de ese espacio. La fornicación a través de la idolatría. Hay fornicación a través de la idolatría. Ok. La idolatría en la Biblia está relacionada con la fornicación y con el adulterio. Una persona idólatra está en fornicación. Una persona idólatra está en adulterio sin que necesariamente practique físicamente el acto del adulterio o el acto de la fornicación. Puede ser una persona que ha rendido su cuerpo a la santidad. Su cuerpo, su sexualidad, se ha mantenido íntegra y pura. Pero si hay idolatría, automáticamente, espiritualmente, se considera en la Biblia como una persona en pornografía, en fornicación, o en adulterio. La idolatría en la palabra de Dios no solamente es algo relacionado a adoración de imágenes. Siempre que se habla de idolatría, se habla de que una persona se postra para adorar, para orar o para pedir a una imagen. Pero bíblicamente la idolatría no se considera ello. Bíblicamente la idolatría se considera como un acto de fornicación o de adulterio. Si una persona tiene idolatría en su casa, idolatría en su corazón, aunque tenga una imagen a la cual no le ore, no le pida, no le adore, no se postre ante ella, la persona está en fornicación y está en adulterio por idolatría. ¿Por qué razón? Ok, porque Jeremías capítulo 3, voy a leer 2 textos bíblicos que le permitirá entender en la palabra lo que estoy refiriendo. Jeremías capítulo 3 del verso 6 al 9 dice: Me dijo Jehová en días del rey Josías: ¿Has visto lo que ha hecho la rebelde Israel? Ella se va sobre todo monte alto y debajo de todo árbol frondoso, y allí fornica. Y dije: después de hacer todo esto, se volverá a mí, pero no se volvió. Y lo vio su hermana, la rebelde Judá. Ella vio que por haber fornicado la rebelde Israel, yo la había despedido y le había dado carta de repudio. Pero no tuvo temor la rebelde Judá, su hermana, sino que también fue con ella y fornicó. Y sucedió que por juzgar ella, cosa liviana, su fornicación, la tierra fue contaminada con adulterio, y ellos fornicaron y adulteraron con la piedra y con el leño. ¡Wow! Eso dice Jeremías 3:6. Ahora déjeme leer Ezequías 23, 37 al 39. Porque han adulterado y hay sangre en sus manos, y han fornicado con sus ídolos. Y aún así sus hijos que habían dado a luz para mí, hicieron pasar por el fuego quemándolos.
Aún esto más me hicieron, contaminaron mi santuario en aquel día y profanaron mis días de reposo, pues habiendo sacrificado sus hijos a ídolos, entraban en mi santuario el mismo día para contaminarlo, y he aquí así hicieron en medio de mi casa. Note que en Jeremías el Señor habla o relaciona de que su pueblo Israel y Judá se habían contaminado con ídolos y habían fornicado con ellos y habían adulterado con ellos. Pero en Ezequiel 23 dice que su pueblo había fornicado con los ídolos. Ok, entendemos por sentido común, por lógica y por lo que la palabra nos permite ver, que ellos no tenían relaciones sexuales abiertamente con un ídolo. Es decir, este pueblo de Dios no se acostaba en una cama sexualmente con unos ídolos, con los leños, con los muñecos de marfil, de piedra, con la idolatría. No era eso. Pero cuando el Señor hace referencia que ellos iban debajo de los árboles frondosos, era porque en la cultura de Israel la idolatría se hacía en los montes, como hoy en día los montes están plagados de idolatría, como debajo de los árboles. Y si usted se da cuenta, muchos árboles son usados para la idolatría. Ok, ellos tomaban esos elementos de piedra, de madera, de marfil, de porcelana, que llamaban dioses, que querían reemplazar a Dios, y ellos los ubicaban en estos lugares y entregaban sus vidas a ellos. Entregaban sus ofrendas, sus oraciones, rendían sus corazones, hacían sus plegarias, se encomendaban a esos ídolos. Y en Jeremías y en Ezequiel, Dios llamaba a eso fornicación y Dios llamaba a eso adulterio. No había un acto sexual, pero había un acto de adoración. No había un acto sexual, pero había un acto de ofrenda. Había un acto de adoración, había un acto de oración. El corazón de Israel estaba rendido y humillado a estos ídolos de piedra, a estos ídolos de madera, a estos ídolos de marfil, a estos ídolos de hueso, etc. Y Dios decía: mírenlos cómo fornican con sus ídolos, mírenlos cómo adulteran con sus ídolos. Ahora, ¿por qué razón Dios asumía que esto era idolatría? Que esta idolatría era fornicación y era adulterio. Note que ya enseñamos, referente a porneia, que hay una fornicación y un adulterio sexual, pero también vimos por la palabra que hay una fornicación y un adulterio doctrinal, gente que está recibiendo en iglesias enseñanzas que tienen que ver con fornicación y adulterio, sin que necesariamente les digan que hagan eso. La sola enseñanza, la línea doctrinal. Pero número 3, vemos que la idolatría se cuenta como fornicación y como adulterio. ¿Por qué razón? Ahora, tienes que entender dos cosas importantes en el caso de Israel. Primero, tienes que entender que Dios consideraba a la nación de Israel como su esposa. Para Dios, Israel no era un simple pueblo. Para Dios, Israel era la esposa. Jeremías 31:32. Dice: no será un pacto como el que hice con sus antepasados el día en que los tomé de la mano y los saqué de Egipto, ya que ellos lo quebrantaron a pesar de que yo era su esposo, afirma el Señor. En este pasaje, Jeremías 31:32, Dios resalta que era el esposo de Israel. Ok, y en Isaías 54:5 dice: porque el que te hizo es tu esposo. Le está hablando a Israel. El que te hizo es tu esposo. Su nombre es el Señor de los ejércitos, tu Redentor, el Santo de Israel. Dios de toda la tierra es su nombre. Cuando Dios había considerado que Israel era su esposa y que Dios era el esposo, Dios consideraba que el hecho de que Israel tuviese un ídolo le estaba haciendo infiel. Y les llamaba fornicarios y adúlteros. Ustedes están dándole a eso lo que me tienen que dar a mí. Ustedes me están faltando. Mis ofrendas se las están dando a esos ídolos. La intimidad que deben tener conmigo la están teniendo con esos ídolos. La economía que se supone es a mí se la están dando a esos ídolos. La fidelidad que me deben a mí se la están dando a ellos.
Deben buscarme a mí, pero lo están buscando a ellos. Están fornicando, están adulterando. Suben a los montes no a buscarme. Van a los árboles no a humillarse en mí, no a tener una intimidad, un encuentro conmigo, sino con sus ídolos. Míralos, cómo fornican, cómo adulteran. Y número 2, Dios se consideraba o se considera el esposo de Israel, pero tienes que entender que para Cristo la iglesia es su esposa. Como iglesia somos la esposa de Cristo. Apocalipsis 22:17. Y el espíritu y la esposa dicen, ven. Aquí están esperando al amado. Y el que oye diga, ven, y el que tiene sed venga, y el que desea que tome gratuitamente del agua de la vida. Segunda de Corintios 11:2. Porque celoso estoy de vosotros con celo de Dios, pues os desposé a un esposo para presentarlos como una virgen pura a Cristo. Y Apocalipsis 19:7. Regocijémonos y alegrémonos y démosle a él toda gloria, porque las bodas del Cordero han llegado y su esposa, que es la iglesia, se ha preparado. Cuando la iglesia está en idolatría en su mente, idolatría en su corazón, cuando la iglesia permite que en su casa hayan ídolos de su esposo, ídolos de su esposa, cuando la iglesia permite que en su mente haya ídolos, cuando la iglesia permite que el trabajo sea su ídolo, que la economía sea su ídolo, que la diversión sea su ídolo, que sus placeres sean su ídolo, cuando la iglesia del Señor todavía tiene en sus billeteras, en sus tobillos, en sus llaveros, en sus manos, manillas o cosas que representan idolatría, están en fornicación según Dios y están en adulterio. ¿Por qué? Porque para Cristo la iglesia es su esposa. Por eso Él es celoso con la iglesia como lo es con Israel. Alguien puede decir, no, yo le entregué mi sexualidad al Señor, me casé y tengo un lecho sin mancilla. Y hago parte de una de las mejores iglesias del mundo, la sana doctrina trinitaria. Pero tal vez hay idolatría en tu corazón, tal vez alguien de tu familia tiene ídolos. Tal vez tú tienes un ídolo en tu corazón. Tu trabajo es un ídolo. Tus sueños son unos ídolos. Tu empresa es un ídolo. Tus hijos son tus ídolos. Tu esposa es tu ídolo. Vives para ellos, vives por ellos. Le das más importancia a tu trabajo, a esas cosas que a Dios. Rindes tu economía a otras cosas que no es Dios. Es más importante para ti otras cosas que el congregarte, otras cosas que el participar y comprometerse con Dios. Eso es idolatría y eso es fornicación y adulterio idolátrico. Dios tiene salida para ti. Esta enseñanza no es para condenarte, arrinconarte y juzgarte. Esta enseñanza es para que entiendas que no simplemente existe la porneia sexual, sino que hay porneia doctrinal, pero hay porneia a través de la idolatría. La semana que viene estaremos dando las llaves y las estrategias para ser libres de este espíritu de la porneia y así poder tener nuestra mente, nuestro corazón y nuestro ser, nuestro cuerpo completamente rendido para el esposo, para el amado de las naciones, Jesús nuestro amado.